Qué bueno que has dado clic, porque no vas a creer lo que sucedió. Hay secretos que permanecen ocultos tras los muros de palacio, verdades silenciadas por el poder y la conveniencia. A veces, lo más silencioso es lo más eterno, y mi historia es testimonio de ello. Queridos amigos del Archivo Épico, antes de sumergirlos en esta historia que ha permanecido entre sombras por generaciones, les pido que compartan en los comentarios desde qué rincón de nuestra hermosa América Latina están escuchando. ¿Es acaso el cálido México, la montañosa Colombia o quizás las extensas pampas argentinas? Su presencia me da valor para narrar lo que nunca debió ser revelado. Les transportaré a la España de 1842, cuando el aroma de los jazmines se mezclaba con el de la pólvora, y los pasillos del Palacio Real guardaban secretos tan profundos como el mar que separa nuestros continentes. Yo, que viví entre candelabros de plata sin saber que la sangre real corría por mis venas, les contaré cómo descubrí que mi verdadera madre no era la humilde mujer que me crió, sino la mismísima reina de España. Preparen su corazón, pues donde hay dignidad, el amor siempre encuentra su camino, aunque ese camino esté sembrado de espinas y silencios. El día que cumplí 16 años, mientras acomodaba los cabellos de la princesa Isabel, noté cómo la reina me observaba desde el umbral de la puerta. Sus ojos, del mismo color ámbar que los míos, se posaron sobre mí con una intensidad que me estremeció hasta los huesos. No era la primera vez que sentía su mirada siguiéndome por los pasillos del palacio, pero aquella tarde había algo diferente, una tristeza profunda que parecía querer comunicarme algo que sus labios no podían pronunciar. «Mercedes, cuando termines con la princesa, ven a mis aposentos», ordenó con voz serena pero firme, como quien ha ensayado 1000 veces la misma frase. El corazón me latía desbocado mientras recorría los largos pasillos de mármol. El Palacio Real de Madrid, con sus techos ornamentados y sus tapices que narraban glorias pasadas, había sido mi hogar desde que tenía memoria. Mi madre, doña Carmela, era la costurera principal de la reina, y yo había crecido entre hilos de seda y encajes, aprendiendo el oficio y eventualmente convirtiéndome en doncella personal de la princesa heredera. Nunca cuestioné mi lugar en el mundo. Era hija de una costurera y un soldado que murió en batalla antes de que yo naciera, o eso creía. Al entrar en la habitación real, la encontré sola, sin las damas que normalmente la rodeaban. Me indicó que cerrara la puerta y se acercó a mí con pasos lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo sobrehumano. «Siéntate, Mercedes», dijo, señalando un sillón junto a la ventana. «Lo que debo decirte no puede ser escuchado por nadie más». El aroma de las rosas frescas que adornaban la estancia se mezclaba con el perfume de jazmín que siempre acompañaba a la reina. Afuera, el sol de la tarde bañaba los jardines del palacio con una luz dorada que parecía suspender el tiempo. «Hoy cumples 16 años», comenzó, y su voz tembló ligeramente. «Y ya no puedo seguir callando lo que mi corazón grita cada vez que te veo pasar». Sus manos adornadas con anillos de zafiros y diamantes tomaron las mías. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Mercedes, tú no eres hija de Carmela. Eres mi hija, mi primogénita». El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire como polvo suspendido en un rayo de sol, imposibles de asimilar. Yo, la humilde doncella que dormía en un pequeño cuarto junto a las cocinas, hija de la reina de España, pero su majestad, balbuceé incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «No me llames así cuando estemos solas», me interrumpió con lágrimas en los ojos. «Llámame madre, aunque sea una vez en la vida». Me contó entonces cómo, siendo muy joven y recién casada con un rey que le doblaba la edad, se había enamorado perdidamente de un joven diplomático francés. De aquel amor prohibido nací yo, en el más absoluto secreto, en una noche de tormenta que pareció anunciar la tempestad que sería mi vida. El rey nunca lo supo, continuó, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Te entregué a Carmela, mi más fiel servidora, quien acababa de perder a su bebé durante el parto. Ella aceptó criarte como suya, y yo tuve que conformarme con verte crecer desde lejos, fingiendo indiferencia cuando lo único que deseaba era abrazarte. El crujir de mi vestido sobre las baldosas antiguas
parecía el único sonido en aquella habitación donde el tiempo se había detenido. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de emociones contradictorias que luchaban por salir. ¿Y mi verdadero padre? Me atreví a preguntar. Su rostro se ensombreció aún más. Regresó a Francia poco después de tu nacimiento. Nunca supo de tu existencia. Murió hace 3 años en un duelo por defender su honor. Me levanté bruscamente, sintiendo que me faltaba el aire. Toda mi vida había sido una mentira. La mujer a quien llamaba madre, las historias sobre mi padre soldado, mi lugar en el mundo, todo se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Por qué me lo dice ahora?, pregunté con un hilo de voz. La reina se acercó a un pequeño cofre de madera labrada que descansaba sobre su escritorio. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello y extrajo un medallón de oro. «Porque el rey está muriendo», respondió con voz grave, «y temo por tu vida cuando él ya no esté. La princesa Isabel ascenderá al trono, pero hay quienes cuestionan su legitimidad. Si alguna vez se descubriera tu existencia». No necesitó terminar la frase. Comprendí de inmediato. En las cortes europeas, los secretos como este se pagaban con sangre. «Este medallón perteneció a mi madre», dijo, colocándolo en mis manos. «Dentro hay un retrato mío de cuando tenía tu edad. Nadie puede negar nuestro parecido». Era cierto. Al abrir el medallón, me encontré con un rostro que podría haber sido el mío propio. Los mismos ojos ámbar, la misma forma de la nariz, incluso la pequeña marca de nacimiento cerca de la sien izquierda que yo siempre había considerado una curiosidad. «Debes partir esta noche», continuó la reina con urgencia en su voz. «He arreglado todo para que viajes a nuestra hacienda en Andalucía. Allí estarás segura, al menos por ahora». La brisa que entraba por la ventana llevaba consigo el aroma de los jazmines del jardín y, con él, los recuerdos de una infancia que ahora se revelaba construida sobre mentiras y secretos. «¿Y doña Carmela?», pregunté, pensando en la mujer que me había criado con amor y ternura. «Ella siempre supo que este día llegaría», respondió la reina con una sonrisa triste. «Te espera en tus aposentos para ayudarte a preparar tu partida». Aquella noche, mientras las estrellas brillaban indiferentes sobre Madrid, mi mundo se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Doña Carmela, la mujer a quien había llamado madre durante 16 años, me esperaba en mi pequeña habitación con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Al verme entrar, simplemente abrió sus brazos y yo me refugié en ellos, como cuando era niña y las tormentas me asustaban. «Mi niña», susurró contra mi cabello, «perdóname por no haberte dicho la verdad». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras empacaba las pocas pertenencias que tenía. Un vestido sencillo de domingo, 2 camisas de dormir, un chal que Carmela había bordado para mi cumpleaños anterior y ahora el medallón de oro que pesaba en mi pecho como si fuera de plomo. «¿Por qué aceptaste criarme?», le pregunté mientras doblaba cuidadosamente un pañuelo de encaje. «¿Por qué cargar con el fruto del pecado de otra mujer?». Carmela se sentó en el borde de mi catre, sus manos arrugadas alisando nerviosamente su delantal. «No fue una carga, Mercedes, fue una bendición», respondió con voz quebrada. «Yo acababa de perder a mi bebé, una niña que nació sin vida. Mi corazón estaba destrozado, mi pecho lleno de leche que no tenía a quien alimentar. Cuando la reina me confió su secreto y te puso en mis brazos, sentí que Dios me daba una segunda oportunidad». Me contó entonces cómo había sido testigo de aquel amor prohibido entre la joven reina y el diplomático francés. Cómo había ayudado a ocultar el embarazo con corsés especiales y vestidos amplios, bajo el pretexto de una larga enfermedad que mantuvo a la reina recluida durante meses. «La noche que naciste», continuó Carmela, «hubo una tormenta terrible. Los truenos ahogaron tus primeros llantos. Te traje aquí envuelta en una manta de seda azul y le dije a todos que eras mi hija, que habías nacido prematura pero fuerte. El reloj de la torre marcó la medianoche con 12 campanadas solemnes que parecían anunciar el fin de una vida y el comienzo de otra. Por la ventana podía ver las luces del palacio, donde la familia real dormía ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Y mi padre?, pregunté, aunque la reina ya me había hablado de él. ¿Lo conociste?». Carmela asintió lentamente. Era un hombre apuesto y culto, con ojos tan azules como el cielo de verano. Amaba a la reina con locura,
pero ambos sabían que su amor era imposible. Cuando supo que debía regresar a Francia, le escribió una carta de despedida que hizo llorar hasta a las piedras. Me mostró entonces una pequeña caja de madera que guardaba bajo su colchón. Dentro había una carta amarillenta, escrita con una caligrafía elegante y fluida. La reina me pidió que la quemara, pero no pude hacerlo. Sabía que algún día querrías conocer algo de tu verdadero padre. Con manos temblorosas, desplegué el papel y leí las palabras que un hombre que nunca conocí había escrito para una reina que amaba en secreto. Mi amada, cuando leas estas líneas, el mar ya no separará. Me llevo conmigo el recuerdo de tus ojos, de tu risa, de esos momentos robados al destino cruel que nos hizo nacer en mundos que no pueden unirse. Si pudiera cambiar las estrellas, lo haría solo para poder amarte a la luz del día, sin miedo, sin secretos. Pero el deber nos reclama a ambos y debemos honrarlo aunque nos desgarre el alma. Siempre tuyo, en esta vida y en las que vengan, Henry. Las lágrimas nublaron mi vista. Aquel hombre, mi padre biológico, nunca supo de mi existencia. Murió creyendo que su amor por la reina no había dejado más huella que el dolor de la separación. El carruaje espera en la puerta trasera, dijo Carmela secándose las lágrimas. Don Alfonso, el cochero, tiene órdenes de llevarte directamente a la hacienda Los Olivos, en Andalucía. Allí te esperan como la sobrina de la reina, venida de las colonias para recuperarte de una enfermedad. Me abracé a ella con desesperación, sin querer soltarla. Era la única madre que había conocido, la que me había enseñado a coser y a rezar, la que me contaba cuentos antes de dormir y curaba mis rodillas raspadas cuando caía jugando en los jardines del palacio. ¿Volveré a verte?, pregunté entre sollozos. El destino dirá a mi niña, respondió acariciando mi cabello. Pero llevo 16 años preparándome para este momento. Siempre supe que no eras realmente mía. El sonido de cascos de caballos en el patio trasero nos alertó de que era hora de partir. Carmela me ayudó a ponerme una capa oscura con capucha que ocultaría mi rostro durante el viaje. Hay algo más que debes saber, dijo, tomando mi rostro entre sus manos. La reina no te está enviando lejos solo por tu seguridad. Hay rumores en la corte, conspiraciones. El rey está muriendo y hay quienes cuestionan la legitimidad de la princesa Isabel. Si se descubriera que la reina tuvo una hija fuera del matrimonio, podrían usarme contra ella, completé la frase, comprendiendo de golpe la magnitud de mi situación. O peor aún, podrían eliminarte para que el secreto nunca salga a la luz, añadió Carmela con voz grave. En la hacienda estarás bajo la protección del duque de Medina, hermano de leche de la reina, y el único, además de mí, que conoce tu verdadera identidad. Un golpe suave en la puerta nos sobresaltó. Era una de las criadas más jóvenes, con los ojos llenos de sueño. Doña Carmela, el cochero dice que deben partir ya si quieren llegar antes del amanecer a la primera posta. Carmela asintió y la muchacha se retiró. Nos abrazamos una última vez, con la fuerza de quien sabe que quizás nunca vuelva a verse. Vete con Dios, hija mía, susurró en mi oído, y recuerda que, sin importar la sangre que corre por tus venas, siempre serás la niña que crié y amé como propia. Salí por la puerta trasera del palacio, donde efectivamente me esperaba un carruaje discreto pero elegante. El cochero, un hombre mayor de rostro curtido por el sol, me ayudó a subir sin hacer preguntas. Mientras los caballos emprendían el camino hacia un destino incierto, miré por última vez las ventanas iluminadas del palacio, que había sido mi hogar. En una de ellas, la más alta de la torre este, distinguí la silueta de una mujer que me observaba partir, la reina, mi madre, una extraña a quien ahora me unía el más poderoso y peligroso de los vínculos. El viaje hacia Andalucía fue largo y agotador. Durante 3 días, el carruaje avanzó por caminos polvorientos, deteniéndose solo para cambiar los caballos y permitirme breves descansos. Don Alfonso, el cochero, resultó ser más que un simple sirviente. Era un antiguo soldado que había servido fielmente a la familia real y ahora tenía la misión de protegerme con su vida si fuera necesario. La sangre que corre por sus venas es sagrada, señorita, me dijo una noche, mientras compartíamos una sencilla cena en una posada del camino. Aunque nadie deba saberlo jamás. Aquellas palabras me pesaban como una corona invisible.
¿Cómo podía ser sagrada una sangre nacida del pecado y la traición? ¿Cómo podía ser importante alguien cuya existencia debía permanecer oculta? Al tercer día de viaje, cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas, divisamos por fin la hacienda Los Olivos. Era una construcción imponente de piedra blanca, rodeada de olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aroma penetrante de los olivos en flor inundaba el aire, mezclándose con el de la tierra seca y el romero silvestre que crecía en los linderos del camino. En la entrada principal nos esperaba un hombre alto y distinguido, de cabellos entrecanos y ojos penetrantes que me estudiaron con intensidad cuando descendí del carruaje. A su lado una mujer de mediana edad, con un rostro amable, y una niña de unos 12 años me observaban con curiosidad. «Bienvenida a Los Olivos, sobrina», dijo el hombre que supuse era el duque de Medina. «Espero que el viaje no haya sido demasiado fatigoso». Su voz era profunda y cálida, pero noté la tensión en su mandíbula cuando pronunció la palabra sobrina. Era evidente que mantener aquella farsa le resultaba incómodo. «El Señor ha escuchado nuestras plegarias al traerte sana y salva», añadió la mujer, acercándose para tomar mis manos entre las suyas. «Soy doña Soledad, esposa del duque, y esta es nuestra hija, Lucía». La niña hizo una reverencia perfecta, pero sus ojos brillantes no ocultaban su curiosidad. «¿Es verdad que vienes de las colonias?», preguntó con inocencia. «¿Has visto indios y piratas?». «Lucía», la reprendió su madre, «no agobies a tu prima con preguntas. Está cansada del viaje». Me condujeron al interior de la hacienda, donde el frescor de los gruesos muros de piedra ofrecía un agradable refugio contra el calor andaluz. Una criada me mostró la que sería mi habitación, un espacio amplio y luminoso, con vistas a los olivares y, a lo lejos, las montañas azuladas que parecían tocar el cielo. «La cena se servirá en 1 hora, señorita», me informó la criada antes de retirarse. «Si necesita algo, solo tiene que llamar». Me quedé sola, contemplando aquel espacio que sería mi nuevo hogar. Las paredes encaladas, los muebles de madera oscura tallada con motivos florales, la cama con dosel cubierta por un edredón bordado, todo respiraba una elegancia sobria muy distinta al lujo ostentoso del Palacio Real. Sobre una cómoda descansaba un jarrón con flores frescas y, junto a él, un pequeño libro encuadernado en piel. Al abrirlo, descubrí que era un diario en blanco. Una nota en la primera página, escrita con una caligrafía elegante, decía: «Para que escribas tu nueva historia, con afecto S». Aquella noche, durante la cena, el duque de Medina me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Cuando su esposa y su hija se retiraron, me pidió que lo acompañara a su despacho. Una vez allí, cerró cuidadosamente la puerta y me ofreció asiento frente a su escritorio. «Supongo que tienes muchas preguntas», comenzó sirviéndose una copa de jerez. «Y yo tengo el deber de responderte con honestidad, aunque las respuestas puedan resultar dolorosas». Le conté entonces lo que sabía, que era hija ilegítima de la reina y un diplomático francés, que había sido criada por la costurera real sin conocer mi verdadero origen, y que ahora me encontraba allí por mi seguridad. El duque escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia un retrato que colgaba en la pared, una joven hermosa con mi mismo color de ojos. «Tu madre y yo crecimos juntos», dijo con voz nostálgica. «Nuestras nodrizas eran hermanas y compartimos juegos e ilusiones durante nuestra infancia. Cuando la casaron con el rey, siendo apenas una adolescente, me juró que siempre confiaría en mí por encima de cualquier otro». Se volvió hacia mí y por primera vez vi en sus ojos un brillo de emoción contenida. «Cuando naciste, fue a mí a quien acudió primero. Yo arreglé todo para que Carmela pudiera criarte sin levantar sospechas. Y ahora, 16 años después, vuelvo a protegerte como le prometí. ¿Sabe el rey de mi existencia?», pregunté temiendo la respuesta. El duque negó con la cabeza. «El rey ha vivido los últimos 20 años entre la enfermedad y la obsesión por tener un heredero varón. Tu madre cumplió con su deber dándole hijas, pero nunca hubo amor entre ellos. Se sirvió otra copa de jerez y me ofreció una, que rechacé cortésmente. Lo que debes entender, Mercedes, es que tu situación es extremadamente delicada. Si tu verdadera identidad se descubriera, no solo tu vida estaría en peligro,
sino también la estabilidad del reino. ¿Por qué?, pregunté confundida. Soy una hija ilegítima, no tengo derecho al trono. El duque esbozó una sonrisa triste. En tiempos de incertidumbre política, hasta la más remota conexión con la familia real puede ser utilizada por quienes buscan poder. Hay facciones que se oponen a que la princesa Isabel herede el trono por ser mujer. Si descubrieran tu existencia, podrían utilizarte como peón en sus juegos políticos, o peor aún, como símbolo de la supuesta inmoralidad de la reina para deslegitimarla. Sus palabras me helaron la sangre. Hasta ese momento, no había comprendido completamente el peligro que representaba mi mera existencia. ¿Qué debo hacer entonces?, pregunté con un hilo de voz. Vivir la vida que se te ha concedido aquí, respondió con firmeza. Aprenderás a comportarte como una dama de buena familia. Estudiarás literatura, música, idiomas. Te convertirás en la persona que se supone que eres, una sobrina lejana educada en las colonias. Aquella noche, acostada en mi nueva cama, bajo un cielo estrellado muy diferente al que había conocido en Madrid, sentí por primera vez el peso real de mi situación. No era solo una joven arrancada de su hogar y lanzada a un mundo desconocido. Era un secreto viviente, una verdad que nunca debía ser revelada, una hija que nunca podría llamar madre a quien le dio la vida. Tomé el diario que me habían regalado y a la luz de una vela escribí mis primeras palabras en él. Hoy comienza mi nueva vida, una vida construida sobre mentiras necesarias y verdades peligrosas. Una vida en la que debo olvidar quién soy realmente para proteger a quienes nunca podré llamar familia abiertamente. El medallón de oro que me había entregado la reina descansaba sobre mi pecho, recordándome constantemente el lazo invisible que me unía a una mujer que, siendo mi madre, debía permanecer como una extraña para siempre. Los días en la hacienda, Los Olivos, pronto se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Aprendí a vivir bajo mi nueva identidad, Mercedes de Alvarado, sobrina lejana del duque de Medina, educada en las colonias y enviada a España para recuperarse de una enfermedad pulmonar. La mentira se volvió tan familiar que a veces me sorprendía a mí misma olvidando la verdad. Doña Soledad resultó ser una mujer extraordinaria. Con paciencia infinita, me enseñó todo lo que una joven de buena familia debía saber: bordado, música, literatura, francés e italiano, e incluso nociones de administración doméstica. Nunca mencionaba mi verdadero origen, pero en sus ojos veía que conocía el secreto y lo guardaba con lealtad inquebrantable. «Tienes manos de reina», me dijo una tarde mientras me enseñaba a tocar el piano. Largas, elegantes y precisas. La música fluye a través de ellas como si hubieras nacido para ello. La pequeña Lucía se convirtió en mi sombra. Me seguía por los jardines. Me hacía 1000 preguntas sobre el palacio, que yo respondía con cuidado de no revelar demasiado, y me pedía que le contara historias antes de dormir. «¿Por qué nunca hablas de tus padres?», me preguntó un día, mientras recogíamos flores en el jardín. El corazón me dio un vuelco. Incluso después de meses, no había preparado una respuesta convincente para esa pregunta inevitable. «A veces, Lucía», respondí tras un momento de reflexión, «los recuerdos son como estas flores. Si los tocas demasiado se marchitan. Prefiero guardarlos en un lugar especial de mi corazón». La niña pareció satisfecha con mi respuesta poética, pero yo sabía que tarde o temprano tendría que elaborar una historia más detallada sobre mi pasado ficticio. El duque, por su parte, se ocupaba de mi educación política e histórica. Durante largas tardes en su biblioteca, me enseñaba sobre las complejas relaciones entre las casas reales europeas, las guerras dinásticas, las alianzas matrimoniales que habían moldeado el continente. «Debes entender el mundo al que perteneces por nacimiento, aunque nunca puedas reclamarlo como tuyo», me dijo en una ocasión, mientras estudiábamos un mapa de Europa. «El conocimiento será tu única defensa si algún día la verdad sale a la luz». Una mañana de primavera, casi un año después de mi llegada a Los Olivos, recibí mi primera carta de Carmela. Llegó oculta dentro de un paquete con telas y encajes, supuestamente enviado por una prima de doña Soledad en Madrid. Con manos temblorosas, la leí en la privacidad de mi habitación. «Mi querida niña, espero que esta carta te encuentre bien y adaptada a tu nueva vida. Aquí
En el palacio, las cosas han cambiado mucho desde tu partida. El rey empeora día a día, y los médicos dicen que no pasará del invierno. La reina vive recluida en sus aposentos, rezando y llorando cuando cree que nadie la observa. A veces la sorprendo mirando un pequeño retrato que guarda en un libro de oraciones. Aunque nunca lo he visto de cerca, sé que es tuyo, pintado de memoria por un artista discreto. La princesa Isabel pregunta por ti con frecuencia. Le han dicho que fuiste enviada a un convento en el norte para completar tu educación. Te echa de menos, especialmente durante sus lecciones de piano, pues dice que nadie arregla sus cabellos con la delicadeza que tú tenías. Debo ser breve, pues esta carta viaja con gran riesgo. Solo quiero que sepas que te llevo en mi corazón cada día y que rezo para que encuentres felicidad en tu nuevo hogar. Con todo mi amor, la que siempre será tu madre en el alma. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba cuidadosamente la carta y la ocultaba en un compartimento secreto de mi joyero, regalo del duque en mi 17º cumpleaños. El mundo que había dejado atrás parecía ahora tan distante como un sueño, y sin embargo, el dolor de la separación seguía tan fresco como el primer día. Esa tarde, durante el paseo habitual por los olivares con doña Soledad, me atreví a preguntarle algo que llevaba meses rondando mi mente. ¿Cuál será mi futuro? No puedo vivir eternamente como la sobrina del duque, escondida en esta hacienda. ¿Qué pasará cuando crezca Lucía, cuando ustedes envejezcan? Doña Soledad se detuvo bajo la sombra de un olivo centenario. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una preocupación que no le había visto antes. El duque ha pensado en eso, respondió tras un momento de silencio. Cuando cumplas 18 años, se anunciará tu compromiso con el hijo de un amigo de confianza, un joven de buena familia que vive en las Américas, en México. Te casarás y partirás lejos, donde nadie conozca tu historia. La noticia me golpeó como una bofetada. ¿Casarme con un desconocido? ¿Marcharme aún más lejos, a un continente que solo conocía por los libros? Pero, ¿y si no lo amo?, balbuceé. Doña Soledad tomó mis manos entre las suyas, con una ternura maternal que me recordó dolorosamente a Carmela. El amor, querida mía, es un lujo que no siempre podemos permitirnos. A veces, debemos conformarnos con el respeto mutuo y la bondad. Con el tiempo quizás nazca algo más profundo. Aquella noche, mientras la luna iluminaba los olivares con su luz plateada, comprendí que mi vida nunca me pertenecería realmente. Siempre estaría a merced de decisiones ajenas, de secretos que no podía revelar, de un pasado que debía permanecer enterrado. Y sin embargo, en medio de aquella tristeza, sentí también una extraña paz. Por primera vez desde mi llegada a Los Olivos, tenía un futuro definido, aunque no fuera el que habría elegido. Ya no era solo un secreto que proteger, sino una joven con un destino trazado. El aroma de los jazmines que crecían bajo mi ventana me envolvió como un abrazo, recordándome que incluso en las circunstancias más difíciles, la vida sigue ofreciendo pequeños consuelos, momentos de belleza que hacen que valga la pena seguir adelante. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegaron noticias que sacudirían los cimientos de mi nueva vida. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza que daba al jardín, un mensajero llegó con un sobre lacrado para el duque. Al leerlo, su rostro palideció visiblemente. «El rey ha muerto», anunció con voz grave. «La princesa Isabel ha sido proclamada reina, pero su tío, el infante don Carlos, reclama el trono alegando que una mujer no puede reinar en España». Doña Soledad se persignó rápidamente, murmurando una oración por el alma del difunto monarca. «¿Qué significa esto para todos nosotros?», pregunté, consciente de que Lucía nos observaba con curiosidad. «Significa que debemos ser más cautelosos que nunca», respondió el duque. «Si estalla una guerra civil, nadie estará a salvo, especialmente aquellos con conexiones delicadas con la familia real». Los días siguientes transcurrieron en un ambiente de tensa espera. El duque viajó a Madrid para presentar sus respetos a la nueva reina y, según nos dijo, para evaluar la situación política de primera mano. Durante su ausencia, me dediqué a ayudar a doña Soledad con la administración de la hacienda y a continuar con las lecciones de Lucía, intentando mantener una apariencia de normalidad que cada día me resultaba más difícil. Fue en esos días cuando conocí a Eduardo Montero,
el hijo del médico del pueblo vecino. Había venido a Los Olivos para atender a uno de los trabajadores que se había lesionado durante la poda de los olivos. Era un joven de unos 23 años, de cabellos oscuros y ojos verdes que contrastaban vivamente con su piel bronceada por el sol andaluz. «Mi padre está enfermo», explicó a doña Soledad cuando llegó, «así que he venido en su lugar. Acabo de terminar mis estudios de medicina en Madrid. Mientras atendía al trabajador herido, no pude evitar observarlo. Sus manos se movían con una delicadeza sorprendente para alguien de su complexión robusta, y hablaba al paciente con una mezcla de autoridad profesional y calidez humana que resultaba cautivadora. «Necesitará cambiar el vendaje cada día», me instruyó cuando terminó, al saber que yo me encargaría de cuidar al herido. «Y esta pomada debe aplicarse 2 veces al día para prevenir la infección». Nuestras manos se rozaron cuando me entregó el frasco de pomada y sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Él también debió sentirla, porque se quedó mirándome un instante más de lo necesario, con una expresión de sorpresa que rápidamente disimuló. «Gracias, doctor Montero», respondí bajando la mirada. «Seguiré sus instrucciones al pie de la letra». «Eduardo, por favor», insistió con una sonrisa que iluminó su rostro. «Doctor Montero es mi padre». En las semanas siguientes, Eduardo encontró diversas excusas para visitar la hacienda. Venía a revisar la evolución del trabajador herido, a traer medicinas que doña Soledad había encargado para su botica personal, a consultar libros de medicina antigua que, según él había oído, se encontraban en la biblioteca del duque. Durante esas visitas comenzamos a conocernos. Me habló de sus estudios en Madrid, de su pasión por la medicina y su deseo de mejorar las condiciones sanitarias en los pueblos rurales. Yo le conté mi versión cuidadosamente editada de mi vida, mi infancia en las colonias, la muerte de mis padres, mi llegada a España para recuperarme de una enfermedad. «Hay algo en ti que no termina de encajar con esa historia», me dijo un día, mientras paseábamos por el jardín bajo la atenta mirada de doña Soledad, que nos observaba desde la terraza. «Tus modales, tu forma de hablar, no son los de alguien educado en las colonias». El corazón me dio un vuelco. ¿Tan transparente era mi mentira? «Quizás es porque pasé mucho tiempo leyendo libros», respondí intentando sonar casual. «Mi padre tenía una extensa biblioteca y me animabas a estudiar literatura, historia, idiomas». Eduardo me miró con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no supe identificar. «Sea cual sea tu verdadera historia, Mercedes, estoy seguro de que es fascinante». Aquellas palabras me persiguieron durante días. Por primera vez desde mi llegada a Los Olivos, alguien cuestionaba mi identidad, no con suspicacia, sino con genuino interés. Y lo más perturbador era que una parte de mí deseaba desesperadamente contarle la verdad, compartir el peso de mi secreto con alguien que parecía capaz de entender y aceptar. El regreso del duque de Madrid interrumpió mis cavilaciones. Volvió con noticias preocupantes. El país estaba al borde de una guerra civil, con los partidarios de don Carlos, los carlistas, organizándose en el norte, mientras la joven reina Isabel luchaba por consolidar su poder con el apoyo de los liberales. «La reina madre ha preguntado por ti», me dijo el duque en privado, cuando estuvimos solos en su despacho. «Está preocupada por tu seguridad. Los tiempos que se avecinan son peligrosos para todos, pero especialmente para aquellos con secretos que podrían ser utilizados como armas políticas». «¿La has visto?», pregunté, sintiendo una mezcla contradictoria de anhelo y resentimiento hacia la mujer que me había dado la vida solo para apartarme de su lado. «Brevemente», respondió el duque. «Está envejecida por las preocupaciones, pero sigue siendo una mujer fuerte. Me pidió que te entregara esto». Me tendió un pequeño paquete envuelto en seda azul. Al abrirlo, encontré un rosario de perlas con una cruz de oro y esmeraldas. «Era de su madre, tu abuela», explicó el duque. «Quiere que lo tengas como símbolo del vínculo que, aunque oculto, nunca podrá romperse». Aquella noche, mientras sostenía el rosario entre mis dedos, sentí una extraña conexión con aquella mujer que apenas conocía, pero cuya sangre corría por mis venas. ¿Me querría realmente? ¿Pensaría en mí con el mismo anhelo con que yo a veces pensaba en ella? ¿O sería yo solo un error de juventud, un secreto incómodo que debía mantenerse oculto a toda costa? Mis reflexiones fueron interrumpidas por un suave golpe en la puerta. Era Lucía, en camisón de dormir,
con los ojos brillantes de excitación. «Mercedes», susurró, «tienes que venir conmigo. Hay alguien que quiere verte». «¿A esta hora?», pregunté sorprendida. «¿Quién?». «El doctor Eduardo», respondió la niña con una sonrisa cómplice. «Está en el jardín, junto a la fuente. Dice que es urgente». El corazón me latía desbocado mientras seguía a Lucía por los oscuros pasillos de la hacienda. ¿Qué podría ser tan urgente para que Eduardo viniera a estas horas? Y lo más importante, ¿cómo había convencido a Lucía para que le ayudara en esta locura? La luna llena iluminaba el jardín con una claridad casi diurna cuando salimos. Junto a la fuente de piedra que ocupaba el centro del patio, la figura alta de Eduardo se recortaba contra la noche estrellada. «Perdona esta intrusión», dijo en voz baja cuando me acerqué, «pero debo hablar contigo sin testigos». Lucía, entendiendo la indirecta, se retiró discretamente, aunque no sin antes lanzarme una mirada traviesa que me hizo sonrojar. «¿Qué ocurre?», pregunté cruzando los brazos sobre el pecho, súbitamente consciente de que solo llevaba un ligero vestido de casa. «He recibido una carta de Madrid», respondió Eduardo con urgencia. «Un antiguo profesor mío me advierte que hay agentes carlistas recorriendo Andalucía, buscando información sobre la familia real y sus posibles secretos». El miedo me heló la sangre. ¿Acaso sabían de mí? ¿Cómo era posible? «No entiendo qué tiene eso que ver conmigo», dije intentando mantener la compostura. Eduardo dio un paso hacia mí y la luz de la luna reveló la preocupación genuina en su rostro. «Mercedes, no sé quién eres realmente, ni por qué te escondes aquí bajo una identidad falsa, pero sí sé que el duque de Medina es primo segundo de la reina madre y que tu llegada coincidió con rumores en Madrid sobre un secreto real que fue enviado lejos de la corte». Me quedé sin aliento. ¿Tan evidentes eran las conexiones? ¿Tan frágil era mi cobertura? «Eduardo, yo no necesito que me cuentes nada que no quieras», me interrumpió con suavidad. «Solo quiero que sepas que, sea cual sea tu secreto, puedes contar conmigo y que debes ser extremadamente cautelosa en los próximos días». La advertencia de Eduardo resultó ser profética. Apenas 3 días después, un grupo de jinetes llegó a Los Olivos. Eran 4 hombres vestidos con elegancia austera, encabezados por un caballero de mediana edad, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Se presentaron como inspectores de Hacienda, pero el duque, experimentado en los juegos de la política, reconoció inmediatamente la mentira. «Son agentes carlistas», me susurró, mientras observábamos desde una ventana alta cómo los sirvientes los conducían al salón principal. «Quédate en tu habitación y no salgas bajo ningún concepto. Si preguntan por ti, Soledad dirá que estás en el pueblo, visitando a una amiga enferma». Me retiré a mis aposentos con el corazón latiendo aceleradamente. A través de la ventana podía ver el patio donde los caballos de los visitantes aguardaban, cuidados por un mozo de cuadra. Eran animales magníficos, de pura raza española, lo que confirmaba que sus jinetes no eran simples funcionarios. Las horas pasaron con una lentitud agobiante. Intenté distraerme leyendo, bordando, cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas y mi mente alejada del peligro que acechaba. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, oí pasos apresurados en el pasillo. Era doña Soledad, con el rostro pálido y los labios apretados en una línea de preocupación. «Debes prepararte para partir», me dijo sin preámbulos. «Esos hombres no son lo que dicen ser. Han hecho demasiadas preguntas sobre la familia, sobre ti especialmente. El duque los está entreteniendo con una cena, pero teme que regresen con refuerzos». «¿A dónde iré?», pregunté, mientras metía apresuradamente algunas pertenencias en un pequeño baúl. «A casa de los Montero», respondió doña Soledad. «Eduardo ha enviado un mensaje ofreciendo su ayuda. Su casa tiene una entrada trasera que da a un camino poco transitado. Si fuera necesario, podrías escapar sin ser vista». El plan era simple pero arriesgado. Esperaríamos a que los visitantes se retiraran a sus habitaciones, y entonces yo saldría por una puerta lateral, donde me esperaría Eduardo con un caballo. Cabalgaríamos hasta el pueblo, a su casa, donde permanecería oculta hasta que el duque considerara seguro mi regreso. La noche cayó sobre Los Olivos, trayendo consigo una tormenta que parecía reflejar la turbulencia de mi alma. Los relámpagos iluminaban intermitentemente mi habitación,
mientras esperaba la señal para partir. El medallón que me había entregado la reina pesaba en mi pecho como un recordatorio constante de quién era y de lo que estaba en juego. Finalmente, poco después de la medianoche, Lucía apareció en mi puerta. «Los hombres se han retirado a dormir», susurró. «Eduardo te espera en el olivar junto al pozo viejo». Me abracé a la niña, que en tan poco tiempo se había convertido en la hermana que nunca tuve. «Cuídate mucho, pequeña», le dije, conteniendo las lágrimas. «Y cuida de tus padres». «Volverás, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «Tan pronto como sea seguro», prometí, aunque una parte de mí sabía que quizás esa promesa sería imposible de cumplir. La lluvia caía con fuerza cuando salí por la puerta lateral, envuelta en una capa oscura que me protegía tanto del agua como de miradas indiscretas. El barro dificultaba mi avance mientras me dirigía al olivar, guiándome por los relámpagos que ocasionalmente iluminaban el camino. Eduardo me esperaba tal como había prometido, sosteniendo las riendas de 2 caballos. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una tensión que nunca le había visto. «Debemos darnos prisa», dijo, ayudándome a montar. «Uno de los sirvientes me ha dicho que esos hombres han estado haciendo preguntas muy específicas sobre una joven que llegó hace poco más de 1 año, supuestamente desde las colonias». Cabalgamos bajo la lluvia torrencial por senderos secundarios que Eduardo conocía bien. El agua nos empapaba, haciendo que la ropa se pegara a la piel y que cada ráfaga de viento fuera como un latigazo helado. Pero el miedo me mantenía alerta, impulsándome a seguir adelante a pesar del cansancio y la incomodidad. Tras lo que pareció una eternidad, llegamos al pueblo. Las calles estaban desiertas debido a la tormenta, lo que nos permitió llegar sin ser vistos a la casa de los Montero, una construcción sólida de 2 plantas situada en la plaza principal. El padre de Eduardo, don Martín Montero, nos recibió en la puerta trasera. Era un hombre mayor, de aspecto bondadoso pero mirada penetrante, que me estudió con curiosidad apenas disimulada. «Así que tú eres la misteriosa sobrina del duque», dijo, mientras me ofrecía una toalla para secarme. «Mi hijo no ha hablado de otra cosa en semanas». Eduardo se sonrojó visiblemente, lo que me habría parecido encantador en otras circunstancias. «Padre, por favor», protestó. «La señorita Mercedes necesita descansar y secarse. Ha sido un viaje difícil». Me condujeron a una habitación pequeña, pero acogedora en el piso superior, que según me explicó don Martín, había pertenecido a su difunta esposa. Mientras me cambiaba la ropa mojada por un camisón seco que me prestaron, no pude evitar reflexionar sobre la extraña situación en la que me encontraba. Estaba sola, en casa de un hombre al que apenas conocía, huyendo de personas que por razones políticas podrían querer usarme o incluso eliminarme. Mi vida, que siempre había estado en manos de otros, ahora parecía más frágil y precaria que nunca. Y sin embargo, en medio de aquella incertidumbre sentía también una extraña sensación de libertad. Por primera vez, estaba tomando decisiones propias, enfrentándome al peligro con mis propias fuerzas. Ya no era solo la hija secreta de la reina o la falsa sobrina del duque. Era Mercedes, una mujer que luchaba por su supervivencia. Esa noche, mientras la tormenta azotaba las ventanas y el viento aullaba entre las callejuelas del pueblo, tuve un sueño extraño. Me vi a mí misma de niña, corriendo por los pasillos del Palacio Real, perseguida por sombras amenazantes. De repente, aparecía ante mí una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. Al levantarlo, revelaba no el rostro de la reina como esperaba, sino el mío propio, envejecido por el tiempo y el sufrimiento. «Nunca escaparás de quien eres», me decía aquella versión futura de mí misma. «La sangre real que corre por tus venas es tanto tu condena como tu salvación». Me desperté sobresaltada, empapada en sudor frío. La tormenta había amainado y por la ventana entraba la pálida luz del amanecer. Me levanté y me asomé, contemplando el pueblo que comenzaba a despertar. Panaderos que encendían sus hornos, mujeres que barrían los portales, niños que corrían hacia el pozo con cubos vacíos que pronto llenarían de agua fresca. Vidas sencillas, transparentes, sin secretos que ocultar ni identidades que proteger. Por un momento, sentí una envidia tan intensa que me dolió físicamente. ¿Cómo sería vivir así? ¿Cómo sería ser simplemente Mercedes, sin el peso de una corona invisible sobre mi cabeza? Un suave golpe en la puerta
interrumpió mis reflexiones. Era Eduardo, con una bandeja de desayuno y expresión preocupada. «Ha llegado un mensaje del duque», dijo sin preámbulos. «Los hombres se han marchado, pero han prometido volver con una orden oficial para registrar la hacienda. Creen que el duque oculta documentos comprometedores para la reina madre». «¿Documentos?», pregunté confundida. «Cartas, diarios, cualquier cosa que pudiera probar». Eduardo se detuvo, como si de repente fuera consciente de que estaba entrando en terreno peligroso. «¿Probar qué?», insistí, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Eduardo me miró directamente a los ojos y en su mirada vi una mezcla de compasión y determinación. Que la reina tuvo una hija fuera del matrimonio, una hija que, si se probara su existencia, podría ser utilizada para desacreditar a la corona en estos tiempos de incertidumbre política. El mundo pareció detenerse. Eduardo lo sabía, o al menos lo sospechaba, y aún así estaba aquí, ayudándome, protegiéndome. «Eduardo, yo...» «No necesitas confirmar ni negar nada», me interrumpió con suavidad. «Tu secreto, sea cual sea, está a salvo conmigo, lo juro por la memoria de mi madre». En ese momento algo cambió dentro de mí. La muralla que había construido alrededor de mi corazón, hecha de secretos y mentiras necesarias, comenzó a resquebrajarse. Por primera vez desde que descubrí mi verdadera identidad, sentí que podía confiar plenamente en alguien. Los días en casa de los Montero se convirtieron en semanas. El duque enviaba mensajes regularmente, informándonos de la situación en Los Olivos. Los agentes carlistas habían regresado, tal como prometieron, con una orden para registrar la hacienda. No encontraron nada comprometedor, pero su presencia dejó claro que sus sospechas no habían disminuido. «Permanece donde estás», decía la última carta del duque. «Estamos acelerando los preparativos para tu viaje a México. El hijo de mi amigo ha sido informado de la situación y está dispuesto a adelantar la boda. La idea de casarme con un desconocido y partir hacia un continente lejano, que antes me parecía una imposición difícil de aceptar, ahora se presentaba como una pesadilla inminente. En las semanas que llevaba en casa de los Montero, algo había cambiado en mi interior, o quizás simplemente había reconocido lo que ya estaba allí, mis sentimientos por Eduardo. Nuestra convivencia diaria había creado entre nosotros un vínculo que iba más allá de la gratitud o la amistad. Compartíamos lecturas, largas conversaciones sobre medicina, filosofía, arte. Me acompañaba en sus visitas a pacientes, donde aprendí mucho sobre las enfermedades comunes y los remedios tradicionales. Y en las tardes, cuando su padre dormía la siesta, paseábamos por el pequeño jardín trasero hablando de todo y de nada, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Una tarde, mientras Eduardo me mostraba cómo preparar una infusión para calmar la fiebre, nuestras manos se rozaron sobre la mesa de trabajo. En lugar de apartarse, como había hecho otras veces, esta vez entrelazó sus dedos con los míos. «Mercedes», dijo con voz grave, «sé que tu futuro está planeado por otros. Sé que hay secretos y peligros que no puedo comprender completamente, pero necesito decirte lo que siento antes de que sea demasiado tarde». Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo. «Desde el primer momento en que te vi, supe que eras especial», continuó. «No por tu origen o tu posición, sino por quién eres, valiente, inteligente, compasiva. Me he enamorado de ti, Mercedes, y aunque sé que es una locura, no puedo callar más». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. ¿Cuánto tiempo había esperado escuchar esas palabras? ¿Cuánto tiempo había negado mis propios sentimientos, convencida de que mi destino estaba sellado por decisiones ajenas? «Eduardo, yo también te amo», respondí con voz temblorosa. «Pero nuestro amor es imposible. Hay cosas sobre mí que no sabes, que no puedo contarte. Entonces cuéntamelas», me interrumpió tomando mi rostro entre sus manos. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Y así, en aquella pequeña habitación que servía de botica y consultorio, rodeada de frascos con hierbas medicinales y libros de anatomía, le conté toda la verdad. Le hablé de mi nacimiento en el Palacio Real, de cómo la reina me había entregado a Carmela para que me criara como suya, de mi vida como doncella, sin saber mi verdadero origen, del día en que la reina me reveló la verdad y me envió a Los Olivos para protegerme. Eduardo escuchó en silencio, sin soltar mis manos,
sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me daba fuerzas para continuar. Ahora entiendes por qué debo partir, concluí. Mi presencia aquí pone en peligro a todos los que me rodean, y aunque el matrimonio que han arreglado para mí no sea por amor, al menos me dará la oportunidad de empezar una nueva vida, lejos de las intrigas políticas de España. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, donde se quedó mirando la plaza del pueblo, sumido en sus pensamientos. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y significativo. ¿Y si hubiera otra solución?, dijo finalmente, volviéndose hacia mí. ¿Y si pudiéramos estar juntos sin poner en peligro a nadie? ¿Cómo?, pregunté confundida. ¿Podríamos irnos juntos?, propuso con creciente entusiasmo. No a México, sino a Francia. Tengo un antiguo profesor en París que me ha ofrecido un puesto en su clínica. Nadie nos conoce allí. Podríamos empezar de cero. Ser simplemente Eduardo y Mercedes Montero, un médico y su esposa. La idea era tan tentadora como aterradora. ¿Escapar? ¿Abandonar todo y a todos? ¿Defraudar la confianza del duque y de doña Soledad, que tanto habían arriesgado por protegerme? No puedo hacerles eso, murmuré. Han sacrificado tanto por mí. Piénsalo, por favor, insistió Eduardo, arrodillándose frente a mí. No me respondas ahora. Tómate unos días, pero recuerda que esta puede ser nuestra única oportunidad de ser felices juntos. Aquella noche, mientras contemplaba el techo de mi habitación sin poder conciliar el sueño, sopesé todas las opciones: casarme con un desconocido en México y vivir una vida de apariencias, escapar a Francia con Eduardo, viviendo con el temor constante de ser descubierta. O quizás había una tercera vía, una que aún no había considerado. Al amanecer, había tomado mi decisión. Bajé a la cocina, donde encontré a don Martín preparando el desayuno. El padre de Eduardo se había convertido en un aliado inesperado, tratándome con un respeto que iba más allá de la cortesía debida a una huésped. «Buenos días, Mercedes», me saludó con una sonrisa. «¿Has madrugado hoy? Necesito enviar una carta urgente», le dije sin preámbulos. «A la reina madre, en Madrid. ¿Conoce a alguien de confianza que pueda llevarla personalmente sin pasar por el correo oficial?» Don Martín me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Mi hermano parte mañana hacia Madrid por negocios», respondió tras un momento de reflexión. «Es un hombre discreto y leal. Puedo pedirle que entregue tu carta directamente en Palacio, a través de uno de los capellanes, que fue alumno mío hace muchos años». «Gracias», dije con sinceridad. «Lo que voy a hacer es arriesgado, pero necesario». «El amor verdadero siempre vale la pena, hija», respondió el anciano médico, sorprendiéndome con su perspicacia. «¿Y tú y mi hijo os amáis? Con esa clase de amor que mueve montañas». Pasé el resto del día redactando mi carta para la reina madre. No era una misiva de reproche ni de súplica, sino una propuesta clara y directa. Le explicaba mis sentimientos por Eduardo, mi deseo de construir una vida junto a él, y le ofrecía un trato, su bendición para nuestro matrimonio, a cambio de mi silencio perpetuo sobre mi origen. «No pido reconocimiento ni títulos», escribí. «Solo pido la libertad de amar y ser amada, de vivir una vida sencilla, pero honesta. A cambio, juro por la memoria del hombre que nos unió que nunca, bajo ninguna circunstancia, revelaré el secreto de mi nacimiento. Para el mundo, seguiré siendo Mercedes de Alvarado, huérfana criada en las colonias, ahora esposa de un médico rural». Cuando Eduardo regresó de visitar a sus pacientes, le conté mi decisión. Su rostro pasó de la sorpresa al temor y finalmente a una determinación que reflejaba la mía propia. «Es arriesgado», dijo, tomando mis manos entre las suyas, «pero si es lo que has decidido, te apoyaré. Juntos enfrentaremos lo que venga». Los días siguientes transcurrieron en una tensa espera. Eduardo continuaba con sus visitas médicas, yo ayudaba a don Martín en la botica y ambos intentábamos mantener una apariencia de normalidad que cada vez resultaba más difícil. Nuestros sentimientos, ahora confesados abiertamente, crecían con cada mirada, cada roce casual, cada conversación al atardecer en el pequeño jardín. Una semana después de enviar mi carta, llegó la respuesta. No venía en un sobre elegante con el sello real, sino en un simple papel doblado, entregado por un mensajero anónimo que desapareció tan pronto como cumplió su misión. Con manos temblorosas, desplegué la misiva.
La caligrafía era inconfundible, elegante, firme, la misma que había visto en documentos oficiales durante mis años en Palacio. Mi querida Mercedes, tu carta me ha conmovido profundamente. En cada palabra he reconocido no solo tu valentía, sino también la nobleza de espíritu que quiero creer has heredado de mí. He consultado con el duque de Medina, quien me asegura que tu joven médico es un hombre honorable y de buen corazón. Si tu felicidad está a su lado, no seré yo quien se interponga. Acepto tu propuesta con una condición, que me permitas verte una última vez antes de que inicies tu nueva vida. No como reina, sino como la madre que nunca pudo serlo abiertamente. Un carruaje te esperará mañana al amanecer para llevarte a un lugar donde podamos encontrarnos sin peligro. Ven sola, con todo mi amor, Las lágrimas nublaron mi vista mientras leía y releía aquellas palabras. La reina, mi madre, aceptaba mi elección. Me daba su bendición para amar libremente, para construir una vida junto al hombre que había elegido. ¿Buenas noticias?, preguntó Eduardo, que había entrado silenciosamente en la habitación. Las mejores, respondí tendiéndole la carta. Pero debo hacer algo antes de que podamos estar juntos para siempre. El carruaje llegó puntual, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a dorar los tejados del pueblo. Era un vehículo discreto, sin escudos ni adornos que pudieran identificarlo con la casa real. El cochero, un hombre mayor de rostro impasible, me ayudó a subir sin pronunciar palabra. Me había despedido de Eduardo y su padre con la promesa de regresar antes del anochecer. Ambos me miraron partir con una mezcla de preocupación y esperanza, conscientes de que aquel día marcaría un antes y un después en nuestras vidas. El viaje duró varias horas, durante las cuales mi mente osciló entre la anticipación y el temor. ¿Cómo sería aquel encuentro? ¿Qué podría decirle a la mujer que me dio la vida pero que nunca pudo ser verdaderamente mi madre? ¿Qué esperaba ella de mí? Finalmente, el carruaje se detuvo frente a una pequeña ermita situada en lo alto de una colina. El lugar parecía abandonado, con sus muros de piedra cubiertos parcialmente por hiedra y su campanario silencioso contra el cielo azul de mediodía. «La esperan dentro, señorita», dijo el cochero, rompiendo por fin su silencio. «Tomaos el tiempo que necesitéis, yo aguardaré aquí». Con el corazón latiendo desbocado, crucé el pequeño cementerio que rodeaba la ermita y empujé la pesada puerta de madera. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por algunas velas y la luz que se filtraba por los estrechos ventanales. Al principio no vi a nadie, pero luego distinguí una figura femenina arrodillada ante el altar. La reina madre se levantó lentamente al oír mis pasos. Vestía de negro, como siempre desde la muerte del rey, pero sin las joyas y adornos que normalmente acompañaban su atuendo en palacio. Su rostro, enmarcado por cabellos que ya mostraban abundantes hebras plateadas, reflejaba una emoción contenida que nunca le había visto en público. «Mercedes», dijo con voz suave, extendiendo sus manos hacia mí. «Mi niña». Algo se rompió dentro de mí al escuchar aquellas palabras. Todas las preguntas que había preparado, todos los reproches que había ensayado durante años, se desvanecieron como niebla bajo el sol. En su lugar sentí una oleada de emociones contradictorias. Dolor, anhelo, resentimiento, pero también sorprendentemente comprensión. Me acerqué a ella con pasos vacilantes. Cuando tomé sus manos, noté que temblaban tanto como las mías. «Madre», pronuncié por primera vez aquella palabra dirigida a ella, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Nos sentamos en un banco de piedra junto a una columna. Por un momento, ninguna de las dos supo qué decir. El silencio, lejos de ser incómodo, parecía necesario, como si ambas necesitáramos tiempo para asimilar la realidad de aquel encuentro. «He soñado con este momento durante 18 años», dijo finalmente la reina, «desde la noche en que te sostuve en mis brazos por primera y última vez, antes de entregarte a Carmela». «¿Por qué?», pregunté, y en esa simple palabra estaban contenidas todas mis dudas, todo mi dolor. «¿Por qué no pudisteis encontrar otra solución? ¿Por qué me apartasteis de vuestro lado?». La reina suspiró profundamente, y por primera vez vi en ella no a la soberana distante que conocía de mis años en palacio, sino a una mujer que había tomado decisiones difíciles y cargado con sus consecuencias.
Era joven e ingenua cuando llegué a España para casarme con un hombre que me doblaba la edad, comenzó. El rey no era cruel, pero tampoco amable. Cumplí con mi deber como reina, pero mi corazón estaba vacío, hasta que conocí a tu padre. Me habló entonces de Henri Beaumont, el diplomático francés que había llegado a Madrid en misión oficial, de cómo su inteligencia, su sensibilidad y su gentileza habían conquistado un corazón que creía incapaz de amar, de los encuentros secretos en los jardines del palacio, de las cartas cifradas, de los breves momentos robados al deber y la etiqueta. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que debía tomar la decisión más difícil de mi vida, continuó. Si el rey descubría la verdad, no solo mi vida estaría en peligro, sino también la tuya y la de tu padre. La razón de Estado exigía un sacrificio, y ese sacrificio fuiste tú, mi niña. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras me relataba cómo había ocultado su embarazo, fingiendo una enfermedad que la mantuvo recluida durante meses. Cómo había dado a luz en secreto, asistida solo por Carmela y una comadrona de confianza que murió poco después. Cómo había tenido que fingir indiferencia cuando me veía crecer en palacio, limitándose a observarme desde lejos, a recibir informes sobre mi desarrollo y educación a través del duque de Medina. Cada cumpleaños tuyo era para mí un día de duelo silencioso, confesó. Cada logro tuyo, cada pequeño triunfo que me contaban, era motivo de un orgullo que debía ocultar tras una máscara de indiferencia. Mientras la escuchaba, sentí que las piezas del rompecabezas de mi vida comenzaban a encajar. Los recuerdos de miradas furtivas, de pequeños gestos que nunca había comprendido, adquirían ahora un nuevo significado. ¿Y mi padre?, pregunté. ¿Supo alguna vez de mi existencia? La reina negó con la cabeza. Henri regresó a Francia antes de que yo supiera que estaba embarazada. Consideré escribirle, pero comprendí que eso solo lo pondría en peligro. Era mejor que viviera en la ignorancia, creyendo que nuestro amor no había dejado más huella que el dolor de la separación. Me contó entonces cómo había seguido la carrera de mi padre a distancia, a través de informes diplomáticos y noticias que llegaban de Francia. Cómo había ascendido en el servicio exterior francés, cómo se había casado eventualmente con una dama de la nobleza bretona, cómo había muerto defendiendo su honor en un duelo absurdo, provocado por rumores sobre su antigua relación con la reina de España. Nunca dejé de amarlo, dijo con voz quebrada, así como nunca dejé de amarte a ti, aunque no pudiera demostrarlo. El sol comenzaba a descender cuando finalmente agotamos las palabras, las preguntas, las explicaciones. Nos quedamos en silencio, contemplando los rayos dorados que se filtraban por los vitrales, tiñendo de colores el suelo de piedra de la ermita. He traído algo para ti, dijo la reina, sacando un pequeño cofre de madera labrada de entre los pliegues de su vestido. Pertenecía a mi madre, y a su madre antes que ella. Quiero que lo tengas como símbolo de un linaje que, aunque deba permanecer en secreto, es parte de ti. Al abrir el cofre, encontré un delicado anillo de oro con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. Es el anillo de compromiso que mi padre le dio a mi madre, explicó. Lo he guardado todos estos años esperando el momento de entregártelo. Quizás algún día, cuando tengas una hija, puedas pasárselo a ella, contándole una versión de nuestra historia que no ponga en peligro su felicidad. Con manos temblorosas, coloqué el anillo en mi dedo. Encajaba perfectamente como si hubiera sido hecho para mí. Gracias, dije simplemente, porque no había palabras suficientes para expresar lo que sentía en aquel momento. La reina me abrazó entonces, y por primera vez en mi vida sentí el amor maternal que siempre había anhelado. No era el abrazo cálido y familiar de Carmela, sino uno diferente, cargado de dolor, de arrepentimiento, pero también de un amor profundo que había sobrevivido a años de separación y silencio. Sé feliz, hija mía, susurró en mi oído. Vive la vida que yo no pude darte. Ama sin restricciones. Construye una familia basada en la verdad y la confianza. Y quizás algún día, cuando los tiempos sean más seguros, podamos volver a vernos. Cuando salí de la ermita, el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. El cochero me ayudó a subir al carruaje sin hacer preguntas sobre mis ojos enrojecidos o mis mejillas húmedas. Durante el viaje de regreso, contemplé el anillo que ahora lucía en mi mano. No era solo una joya valiosa,
Era un vínculo tangible con un pasado que, aunque doloroso, ya no me atormentaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con quien era, con mi origen, con mi ashistoria. Y mientras el carruaje avanzaba por caminos cada vez más familiares, mi corazón se aceleraba ante la perspectiva de ver a Eduardo, de contarle todo lo ocurrido, de comenzar juntos una nueva vida libre de secretos y mentiras. El pueblo dormía bajo un manto de estrellas cuando regresé. Solo una luz brillaba en la ventana de la casa de los Montero, la del despacho de Eduardo. Al verme descender del carruaje, salió apresuradamente a mi encuentro, con el rostro tenso de preocupación. Comenzaba a temer que no volverías, dijo abrazándome con fuerza. ¿Estás bien? ¿Qué ha ocurrido? Le conté todo mientras compartíamos una cena tardía que don Martín había dejado preparada antes de retirarse a dormir. Le hablé del encuentro con la reina madre, de nuestras lágrimas compartidas, de las verdades reveladas y las heridas comenzadas a sanar. Le mostré el anillo, explicándole su significado y la promesa que representaba. «Es hermoso», dijo Eduardo, examinando la joya a la luz de las velas, como la historia que hay detrás de él, a pesar del dolor. «¿No te asusta?», pregunté. «¿No te preocupa que algún día mi pasado pueda alcanzarnos, poner en peligro la vida que construyamos juntos?» Eduardo tomó mis manos entre las suyas, mirándome con una intensidad que me estremeció. «Lo único que me asusta es la idea de perderte», respondió con voz firme. «El pasado es importante, pero es el futuro el que construimos con nuestras decisiones diarias. Y yo he decidido amarte, Mercedes, con todo lo que eres y todo lo que conlleva». Esa noche, bajo el techo protector de los Montero, sellamos nuestro compromiso con un beso que sabía a promesas y a futuro. Don Martín nos dio su bendición a la mañana siguiente, con lágrimas de alegría en los ojos y palabras de sabiduría que guardaríamos para siempre. «El amor verdadero no es un camino de rosas», nos dijo. «Es un sendero a veces difícil, pero siempre hermoso cuando se recorre juntos, con honestidad y respeto mutuo». Los preparativos para nuestra boda fueron sencillos, pero llenos de significado. Decidimos casarnos en la pequeña iglesia del pueblo, con una ceremonia íntima a la que solo asistirían don Martín, el duque, y doña Soledad con la pequeña Lucía. Y por supuesto, Carmela, a quien Eduardo insistió en invitar. «Es tu madre, en todos los sentidos que importan», dijo. «Debe estar presente en el día más importante de tu vida». El reencuentro con Carmela fue uno de los momentos más emotivos de aquellos días. Llegó a la casa de los Montero una tarde lluviosa, envuelta en una capa oscura que ocultaba su rostro. Cuando la vi en el umbral, con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas, corrí hacia ella como cuando era niña y buscaba consuelo en su regazo. «Mi niña», susurró contra mi cabello. «Mi niña valiente». Nos sentamos junto al fuego mientras la lluvia golpeaba los cristales y le conté todo. Mi encuentro con la reina madre, mi decisión de casarme con Eduardo, nuestros planes de establecernos en el pueblo o quizás, más adelante, trasladarnos a una ciudad más grande donde Eduardo pudiera ejercer la medicina en un hospital. «Siempre supe que encontrarías tu camino», dijo Carmela, acariciando mi mejilla con su mano áspera por años de trabajo con la aguja. «Desde que eras pequeña, había en ti una luz especial, una determinación que no venía solo de tu sangre real, sino de tu alma. Todo lo que soy te lo debo a ti», respondí con emoción. «Tú me enseñaste a ser fuerte, a ser honesta, a valorar lo verdaderamente importante en la vida». Carmela sacó entonces de su bolso un pequeño paquete envuelto en seda azul. «La reina me pidió que te entregara esto», dijo. «Es tu regalo de bodas». Al desenvolverlo, encontré un medallón de oro idéntico al que la reina me había entregado cuando me reveló mi verdadera identidad. Pero este tenía una diferencia. Al abrirlo, en lugar de un retrato, contenía un mechón de cabello rubio atado con una cinta roja. «Es de tu padre», explicó Carmela. «La reina lo guardó todos estos años, oculto en un relicario que siempre llevaba consigo. Quiere que tengas algo de él, para que puedas transmitir a tus hijos no solo su sangre, sino también un recuerdo tangible de su existencia». Aquel pequeño mechón de cabello, perteneciente a un hombre que nunca conocí, pero cuyo amor había dado origen a mi vida,
se convirtió en mi posesión más preciada junto con el anillo de zafiros. Eran los únicos vínculos materiales con un pasado que, aunque doloroso, ya no me definía ni limitaba mi futuro. La víspera de nuestra boda, recibí una última carta de la reina madre. No contenía palabras de despedida ni consejos maternales, sino algo mucho más valioso: los documentos que acreditaban mi nueva identidad legal. Según estos papeles, yo era Mercedes de Alvarado, hija legítima de un oficial del ejército fallecido en las colonias, y su esposa, ambos parientes lejanos de la familia real. Esta historia, respaldada por documentos oficiales con sellos y firmas auténticas, me proporcionaba una identidad respetable que nadie cuestionaría. «Este es mi último regalo para ti», decía la breve nota que acompañaba los documentos. «Una vida nueva, libre de sombras. Sé feliz, hija mía». El día de nuestra boda amaneció radiante, como si el cielo mismo quisiera bendecir nuestra unión. La pequeña iglesia del pueblo, adornada con flores silvestres y velas, acogió a los pocos pero significativos invitados que compartirían aquel momento con nosotros. Doña Soledad me ayudó a vestirme con un sencillo pero elegante vestido de novia que ella misma había confeccionado. Mientras peinaba mi cabello, adornándolo con pequeñas flores blancas, me habló con la sabiduría de quien ha vivido un matrimonio largo y feliz. «El secreto no está en evitar las tormentas», me dijo, «sino en aprender a bailar bajo la lluvia juntos. Habrá días difíciles, momentos de duda, incluso de dolor, pero si el amor es verdadero y el respeto mutuo, no hay obstáculo que no puedan superar». Carmela me entregó un pañuelo de encaje que había bordado especialmente para la ocasión. «Para que seques las lágrimas de alegría», dijo con una sonrisa, «y para que recuerdes siempre que sin importar dónde estés o lo que suceda, mi corazón estará contigo». La pequeña Lucía, convertida en improvisada dama de honor, entró corriendo en la bella habitación con una noticia sorprendente. «Ha llegado un carruaje muy elegante», exclamó con los ojos brillantes de excitación, «y una dama con velo negro ha entrado en la iglesia por la puerta trasera. Papá dice que es una invitada especial». Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería posible? ¿Se habría atrevido la reina madre a asistir a mi boda, arriesgándose a ser reconocida? No tuve tiempo de reflexionar, pues era hora de dirigirme a la iglesia. El duque de Medina me esperaba para acompañarme al altar, un honor que había aceptado con lágrimas en los ojos cuando se lo pedí. «Eres lo más cercano a un padre que he tenido desde que descubrí la verdad», le dije. «Tú me protegiste, me diste un hogar, me permitiste descubrir quién soy realmente». Al entrar en la iglesia del brazo del duque, busqué instintivamente con la mirada a la misteriosa dama del velo negro. La vi sentada en el último banco, discreta pero inconfundiblemente real en su porte y dignidad. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y aunque no podía ver su rostro, sentí su emoción, su bendición silenciosa. Eduardo me esperaba junto al altar, apuesto con su traje oscuro y su mirada llena de amor y promesas. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todo lo demás desapareciera. El pasado doloroso, los secretos, las mentiras necesarias. Solo quedábamos él y yo, y el futuro que construiríamos juntos. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, promesas que iban más allá de las palabras tradicionales. Hablamos de honestidad, de respeto, de apoyo mutuo en los momentos difíciles y sobre todo de amor, un amor que había superado obstáculos que parecían insalvables, que había encontrado su camino a pesar de los secretos y las mentiras. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer y Eduardo levantó mi velo para sellar nuestra unión con un beso, sentí que una etapa de mi vida se cerraba definitivamente y otra, luminosa y llena de posibilidades, se abría ante mí. Al salir de la iglesia, busqué con la mirada a la dama del velo negro, pero había desaparecido tan discretamente como había llegado. Solo quedaba, como prueba de su presencia, una rosa blanca sobre el banco donde había estado sentada. La recogí con manos temblorosas, consciente del significado de aquel gesto. La reina madre, mi madre biológica, había estado presente en el día más importante de mi vida, aunque fuera desde las sombras. Me había dado su bendición silenciosa, su aprobación para la nueva vida que comenzaba. Aquella rosa blanca, junto con el anillo de zafiros y el mechón de cabello de mi padre,
se convertiría en parte del legado que algún día transmitiría a mis hijos. Símbolos de una historia compleja pero hermosa, de un amor que trascendió barreras sociales y convenciones, de sacrificios dolorosos pero necesarios. Han pasado 50 años desde aquel día en que Eduardo y yo unimos nuestras vidas bajo la mirada discreta de una reina que nunca pudo llamarme hija en público. 50 años de amor, de trabajo compartido, de alegrías y también de dolores que hemos enfrentado juntos. Nuestra vida ha sido más plena de lo que jamás imaginé cuando salí del Palacio Real aquella noche, con el corazón roto por las revelaciones que habían cambiado para siempre mi identidad. Eduardo y yo construimos no solo una familia, sino también un legado de servicio y compasión que ha dejado huella en muchas vidas. Nos establecimos inicialmente en el pueblo, donde Eduardo continuó la práctica médica de su padre. Con el tiempo, su reputación creció y fuimos invitados a trasladarnos a Sevilla, donde mi esposo asumió un puesto en el hospital principal y yo pude utilizar mi educación para enseñar música y literatura a jóvenes de familias acomodadas. Nuestros hijos, 3 en total, crecieron en un hogar lleno de amor de libros y de música. Isabel, nuestra primogénita, heredó los ojos ámbar que delatan nuestro linaje compartido con la familia real. Carlos, nuestro segundo hijo, tiene la inteligencia aguda y la sensibilidad de su padre. Y Sofía, la menor, posee una determinación y una fuerza interior que me recuerdan tanto a Carmela como a la Reina Madre. Nunca les oculté su verdadero origen. Cuando cada uno alcanzó la edad suficiente para comprender y guardar el secreto, les conté la historia completa: su abuela reina, su abuelo diplomático francés, el amor prohibido que dio origen a mi existencia y cómo ese secreto me llevó finalmente a encontrar el verdadero amor con su padre. ¿No estás enojada con la abuela reina?, me preguntó Isabel una vez, cuando tenía 12 años y acababa de conocer la verdad. Te abandonó cuando eras un bebé. No me abandonó, respondí eligiendo cuidadosamente mis palabras. Me protegió de la única manera que podía. A veces, el amor más grande se demuestra no con lo que damos, sino con lo que estamos dispuestos a sacrificar. A lo largo de los años, mantuve un contacto discreto pero constante con la Reina Madre. Cartas codificadas, pequeños regalos en fechas significativas, incluso algunos encuentros secretos en lugares apartados donde nadie pudiera reconocernos. Cada uno de estos momentos era como un pequeño tesoro que guardaba celosamente en mi corazón. Cuando ella falleció, hace ya 20 años, asistí a su funeral como una más entre la multitud, una ciudadana anónima que rendía homenaje a su soberana. Solo yo sabía que las lágrimas que corrían por mis mejillas no eran solo de respeto, sino de un dolor filial que nunca pude expresar abiertamente. Carmela vivió con nosotros sus últimos años, rodeada del cariño de los que ella consideraba sus nietos. Murió apaciblemente en sus 90 años, sosteniendo mi mano y la de Eduardo, con una sonrisa serena que hablaba de una vida bien vivida y un deber cumplido con amor. El duque y doña Soledad siguieron siendo parte importante de nuestra vida. Lucía, su hija, se convirtió en la mejor amiga de Isabel y nuestras familias compartieron alegrías y penas a lo largo de décadas. Cuando el duque falleció, sentí que perdía no solo a un protector, sino a un segundo padre, alguien que había arriesgado mucho para garantizar mi seguridad y mi felicidad. Hoy, mientras contemplo el atardecer desde el balcón de nuestra casa en Sevilla, con Eduardo dormitando en su sillón favorito y el bullicio de nuestros nietos jugando en el jardín, reflexiono sobre el extraño camino que ha sido mi vida. Un camino que comenzó en el secreto y la mentira, pero que encontró su verdad en el amor y la aceptación. El medallón con el mechón de cabello de mi padre biológico y el anillo de zafiros de mi madre reposan en una pequeña caja de madera que guardo en mi tocador. Son los únicos objetos materiales que vinculan mi presente con aquel pasado real que, aunque nunca pude reclamar abiertamente, ha sido parte fundamental de quien soy. La rosa blanca que la reina dejó en la iglesia el día de mi boda, la conservé prensada entre las páginas de mi Biblia. Con los años se ha vuelto frágil, casi translúcida, pero sigue siendo un símbolo poderoso del amor silencioso, pero inquebrantable, que nos unió a pesar de las circunstancias. Mis nietos mayores ya conocen la historia familiar. Les he contado, como un cuento antes de dormir,
La historia de una princesa que no sabía que lo era, de un amor prohibido entre una reina y un diplomático, de sacrificios dolorosos y reencuentros emocionantes. Para ellos es casi una leyenda, algo entre la realidad y la fantasía, aunque los más observadores notan el parecido entre Isabel y los retratos de la antigua reina que cuelgan en los museos. Abuela, ¿nunca quisiste reclamar tu lugar?, me preguntó mi nieto mayor hace poco. ¿Nunca quisiste que todos supieran quién eras realmente? La pregunta me hizo sonreír. Es la curiosidad natural de la juventud, que no comprende aún que a veces la verdadera libertad está en elegir el anonimato, en construir una identidad propia más allá de la sangre y el nacimiento. Mi lugar siempre estuvo aquí, le respondí señalando nuestro bello hogar, los retratos familiares que cubren las paredes, los libros y recuerdos acumulados a lo largo de una vida plena. Ser reconocida como hija de la reina me habría dado un título, quizás riquezas, pero me habría quitado la libertad de amar a quien elegí, de construir esta vida que ha sido más valiosa que cualquier corona. Eduardo, que había despertado y escuchaba nuestra conversación, tomó mi mano con la ternura que ni los años ni las arrugas han disminuido. Tu abuela eligió el camino menos transitado, dijo a nuestro nieto, y esa elección ha hecho toda la diferencia, no solo en su vida, sino en la de todos los que hemos tenido el privilegio de amarla. Mientras el sol se pone sobre Sevilla, tiñendo de oro y púrpura los tejados y las torres de la catedral, pienso en todas las vidas que se entrelazaron con la mía, la reina que me dio la vida pero no pudo criarme, Carmela que me crió como suya sin serlo, el duque que me protegió, Eduardo que me amó sin condiciones, nuestros hijos que han llevado adelante el legado de honestidad y servicio que intentamos inculcarles. Y comprendo, con la claridad que solo dan los años y la experiencia, que nuestra verdadera herencia no está en la sangre ni en los títulos, sino en las elecciones que hacemos, en el amor que damos, en las vidas que tocamos con nuestras acciones. La sangre real que corre por mis venas, la misma que ahora fluye diluida en mis hijos y nietos, nunca definió quién soy realmente. Fue mi capacidad de amar, de perdonar, de construir algo hermoso a partir del dolor y el secreto, lo que verdaderamente me ha coronado en esta vida. Eduardo se acerca lentamente, apoyándose en su bastón. A sus 75 años, su cabello es completamente blanco, pero sus ojos verdes conservan la misma intensidad que me cautivó aquel día en Los Olivos, cuando vino a atender a un trabajador herido y encontró, sin buscarlo, el amor de su vida. ¿En qué piensas, alma mía?, me pregunta, sentándose junto a mí en el banco del balcón. En el largo camino que hemos recorrido, respondo, entrelazando mis dedos con los suyos, esos dedos que han sanado tantas heridas, que han sostenido a nuestros hijos al nacer, que han secado mis lágrimas en los momentos difíciles, en cómo algo que comenzó con tanto dolor y secreto pudo transformarse en esta vida tan plena. Eduardo sonríe, esa sonrisa que sigue acelerando mi corazón después de tantos años. El secreto nunca estuvo en ocultar quién eras, dice con suavidad, sino en descubrir quién podías llegar a ser. Y lo que has construido, mi querida Mercedes, vale más que cualquier trono. Nuestros nietos corren hacia nosotros, interrumpiendo la conversación con su energía juvenil. El mayor trae un libro de historia que están estudiando en la escuela, abierto en una página que muestra un retrato de la reina madre. «Abuela, mira», exclama con entusiasmo. «Es verdad que te pareces a ella. Tienen los mismos ojos». Sonrío ante su observación. Es cierto, los ojos ámbar que me miran desde el retrato son idénticos a los míos, un rasgo distintivo que ha pasado a Isabel y a algunos de mis nietos, un pequeño recordatorio visible de un vínculo que, aunque oculto al mundo, nunca se rompió completamente. Todos llevamos algo de nuestros antepasados, respondo con cuidado, pero lo importante es lo que hacemos con ese legado. Mientras los niños vuelven a sus juegos, Eduardo y yo permanecemos en silencio, contemplando cómo el último rayo de sol dora las torres de la catedral antes de desaparecer. La noche se acerca, trayendo consigo esa paz especial que solo se encuentra al final de un día bien vivido. ¿Sabes qué día es hoy?, pregunta Eduardo de repente. ¿Cómo podría olvidarlo? Respondo con una sonrisa.
Hace exactamente 50 años que nos casamos en aquella pequeña iglesia. Mi esposo saca entonces del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, encuentro un delicado broche de oro con pequeños zafiros que forman una flor. Para que haga juego con el anillo de tu madre, dice con ternura, un símbolo más para añadir a nuestra historia. Las lágrimas nublan mi vista mientras Eduardo prende el broche en mi chal. No son lágrimas de tristeza, sino de esa emoción profunda que surge cuando el corazón está demasiado lleno para contener todos sus sentimientos. Te he amado cada día de estos 50 años, susurra contra mi cabello, y te amaré más allá de esta vida, mi princesa sin corona. Ese apelativo cariñoso que solo él usa en nuestros momentos más íntimos me hace sonreír a través de las lágrimas. Porque Eduardo tiene razón, soy una princesa sin corona, pero con un reino mucho más valioso que cualquier territorio. Un reino hecho de amor, de recuerdos compartidos, de vidas tocadas por nuestra labor conjunta, de generaciones que continuarán nuestro legado. Desde el jardín nos llega el sonido de risas y conversaciones. Nuestros hijos están preparando la cena de aniversario, una celebración sencilla pero significativa que reunirá a toda la familia. Pronto la casa se llenará de voces, de abrazos, de historias compartidas, de ese calor especial que solo puede crear una familia unida por el amor y el respeto mutuo. Deberíamos bajar, digo, haciendo ademán de levantarme. Nos están esperando. Eduardo me detiene con suavidad, reteniéndome un momento más en nuestro pequeño refugio. Un minuto más, pide. Quiero guardar este momento en mi memoria. Tú y yo, contemplando el atardecer, con toda nuestra vida desplegada ante nosotros como un tapiz hermoso y complejo. Asiento, recostándome contra su hombro. Comprendo perfectamente lo que siente. En este instante suspendido entre el día y la noche, entre el pasado y el futuro, hay una perfección que merece ser saboreada. El cielo se ha teñido de púrpura y las primeras estrellas comienzan a aparecer. Pronto será completamente de noche, pero no hay oscuridad que temer cuando se ha vivido en la luz del amor verdadero. Pienso en la joven asustada que fui una vez, enfrentándome a revelaciones que sacudieron los cimientos de mi identidad, en la mujer determinada que encontró el valor para elegir su propio camino a pesar de los obstáculos, en la esposa, madre y ahora abuela en que me he convertido, construyendo día a día un legado de amor y verdad. Y comprendo, con una claridad que me llena de paz, que el verdadero secreto de la felicidad no está en conocer todos los detalles de nuestro origen, sino en decidir conscientemente quiénes queremos ser y qué huella deseamos dejar en este mundo. Mi historia comenzó con un secreto doloroso, con una identidad ocultada por razones de Estado. Pero lo que realmente importa no es cómo empieza una historia, sino cómo se desarrolla y, sobre todo, cómo termina. Y la mía termina aquí, en este balcón de Sevilla, en los brazos del hombre que ha compartido mi vida durante medio siglo, rodeada por el amor de una familia que hemos construido juntos, con la satisfacción de saber que hemos vivido con propósito y dignidad. Porque a veces, lo más valioso no es lo que todos pueden ver y admirar, como una corona o un título real, sino lo que permanece oculto a simple vista, el amor silencioso pero inquebrantable, la fortaleza que nace del dolor superado, la belleza de una vida vivida con autenticidad a pesar de los secretos. A veces, lo más silencioso es lo más eterno. Y mientras las estrellas brillan cada vez con más fuerza en el cielo andaluz, siento una gratitud inmensa por todo lo vivido, lo bueno y lo malo, las alegrías y los dolores, los encuentros y las despedidas, porque cada experiencia, cada decisión, cada lágrima y cada sonrisa me han traído hasta este momento de plenitud. Es hora de reunirnos con nuestra familia, dice finalmente Eduardo, levantándose con esfuerzo. Nuestra historia continúa en ellos. Tomo su brazo y juntos descendemos lentamente hacia el jardín iluminado con farolillos donde nos esperan los frutos de nuestro amor. Y mientras caminamos, comprendo que el verdadero tesoro de mi vida no ha sido la sangre real que corre por mis venas, sino el amor que ha llenado mi corazón, porque no son los secretos los que definen quiénes somos, sino las verdades que elegimos vivir cada día. Y mi verdad
la que he construido con cada elección, con cada acto de amor, con cada momento de valentía, es más hermosa y valiosa que cualquier linaje real. Soy Mercedes, hija de una reina y un diplomático, pero sobre todo, soy una mujer que aprendió que la verdadera nobleza no viene de la sangre, sino del corazón. Y esa es una lección que vale más que todas las coronas del mundo. Queridos oyentes de Archivo Épico, espero que esta historia de amor, secretos y redención haya tocado sus corazones. A veces, como nuestra protagonista Mercedes, todos enfrentamos decisiones difíciles que marcan el rumbo de nuestras vidas. Y como ella, podemos encontrar la fuerza para elegir nuestro propio camino, para construir una identidad que vaya más allá de nuestras circunstancias. Si esta historia resonó con ustedes, les invito a compartir en los comentarios alguna experiencia personal, donde, como Mercedes, tuvieron que elegir entre lo que se esperaba de ustedes y lo que su corazón les dictaba. Sus historias son también parte de este archivo de emociones humanas que construimos juntos. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más relatos que hablan al alma, que rescatan esas emociones universales que nos conectan a través del tiempo y el espacio. Porque como dice nuestra protagonista, a veces lo más silencioso es lo más eterno. Hasta nuestro próximo encuentro, donde otra historia espera para ser contada. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y las emociones.